trabajo social comunitario? Bueno, el trabajo social comunitario lo defino como parte del hacer de trabajo social, dentro de la dinámica del trabajo social. Implica el trabajo social individual, el individual o de caso, el grupal y el comunitario, ¿no? Creo que el trabajo social comunitario es aquel que permite, ¿sí?, la generación de procesos, no solamente con grupos, ¿no?, sino con una gran cantidad y diversidad de gente dentro de un espacio. Hay que aclarar que la comunidad, por lo menos desde donde yo imparto mi práctica, no la delimito solamente en una cuestión de territorio, ¿no?, sino de qué es lo que está generando o está constituyendo a la comunidad, o sea, qué elementos o qué categorías lo determina como comunidad. Entonces, ¿Cuál es la metodología que utilizas ¿el trabajo social o de investigación? para llevar tu práctica con tu grupo de práctica en comunitario? Okay. Mira, la práctica comunitaria se va a dividir en dos partes. Pero siempre de mujer, así no, primero se arriman. Se divide en dos partes. Una, la parte de la construcción de elaboración de diagnóstico, que es la práctica 1. La comunitaria. Luego viene la práctica 2 de la misma comunitaria, en donde ya el tipo de prácticas, una vez que se conoce cuáles son los procesos que se desencadenan dentro de la comunidad y que están generando una problemática o una situación en particular, ya están listos para ellos generar un proceso de intervención. Ellos pueden determinar si es individualizado, si es grupal, ¿no? La intención es que dentro de que se ocupen los dos, ¿no? Que se ocupen los dos, pero eso ya se deja siempre a que el grupo decida, ¿no? Porque finalmente es su proceso y como tal, siempre en mi grupo procuro que ellos sean los que den esa pauta. En la primera parte, como bien te mencionaba, de la práctica 1, se construye el diagnóstico. Por lo menos de mi práctica, se construye a partir de una investigación de corte cualitativo. El tema de investigación es conocer las características sociales de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y que tienen que sufren violencia dentro del entorno escolar, pero también los chicos que la ejercen, ¿no? Y conocer cómo estos factores se desarrollan no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar y comunitario. Entonces, los chicos parten de una investigación meramente cualitativa, en donde ellos, a partir de aplicar entrevistas a profundidad a diversos actores, como son desde padres de familia, de escuelas secundarias, alumnos de secundaria, policías que trabajen dentro de la zona, vecinos, amas de casa. Ellos también hacen una visita a comunidades de diagnóstico para conocer, ¿no?, el por qué, reflejar un poco el por qué los chicos llega un punto en el que cometen algún delito y caen dentro de la comunidad de diagnóstico, anteriormente tutelar, hoy llamado elegantemente comunidad de diagnóstico para adolescentes con conflictos con la ley. Entonces, ellos parten de eso. Hacen toda la investigación cualitativa, hacen las entrevistas a profundidad, ellos parten de una muestra intencional, donde ellos van decidiendo el número de entrevistados, porque finalmente, al ser intencional, ellos lo determinan, y después de eso se hace un análisis para que ellos se ocupen como instrumento un cuestionario, ¿no? No estoy diciendo que sea una investigación de corte mixta, no, es cualitativa, sin embargo ellos ocupan un cuestionario de lo que se encontró de las entrevistas a profundidad, y ellos construyen un cuestionario para aplicarlo solamente a estudiantes de secundaria y de eso confirmar, ¿no?, o encontrar más datos de lo que nos venían diciendo en las entrevistas. Después se hace un análisis de categorías previas que ellos ya tienen que tener determinadas desde el principio que se empiezan a aplicar las entrevistas a profundidad, y se hace un análisis, se hacen matrices de resultados desde el ámbito cualitativo y se hace todo el proceso para construir el diagnóstico, ¿no? Ya en la segunda parte se construye la estrategia de intervención, ¿no? Ellos tienen que decidir qué van a hacer, si van a trabajar con grupos en particular o con casos. En esta práctica, por lo menos ellos tienen la intención de trabajar con los dos, ¿no? Y ellos tendrán que elaborar su propio proceso de intervención, ¿no? Con lo básico que sabemos, ¿no?, desde lo que es el caso y desde lo que es el trabajo con grupos, pero ellos tienen que hacerlo diferente, ¿no? Siempre los grupos que tengo procuran hacerlo distinto. Eso es amorosamente lo que hacemos en la práctica. ¿Cómo concibes al trabajo social comunitario en el futuro? Mira, yo creo que a diferencia de otros países, que he tenido la oportunidad de compartir con colegas del mismo ámbito de trabajo social, yo creo que el trabajo social comunitario que hacemos aquí
quizás en Latinoamérica, es muy enriquecedor porque es un trabajo social que sí se hace. Aquí sí se nos permite trabajar con, por ejemplo, con la gente, ¿no? En grandes grupos. Por ejemplo, si nos remitimos a casos como España, el trabajo social solamente se dedica a la parte burocrática, ¿no? A la parte de institución. Y quien hace toda la parte de campo es el educador social. Entonces aquí creo que el trabajo social tiene mucha pelea, ¿no? Lo que sí creo es que faltaría un poco más, ¿no? De entrarle hacia la parte de investigación, porque los diagnósticos que se tengan que hacer en el futuro tienen que estar fundamentados, no solamente lo que me dice la gente, sino de qué manera podemos pues si no darle empuje a lo que nos diga un teórico, ¿no? O sea, no quiero decir con esto de que nos tenemos que basar solamente en la teoría, pero sí tenemos que compaginar, ¿no? La teoría y la práctica. ¿Alguna experiencia que te gustaría compartir con las que apenas estamos aprendiendo el trabajo comunitario? Pues nada, yo creo que su práctica les tiene que gustar. Yo sí les recomiendo que cuando elijan a su práctica, pues sí, o sea, yo sé que a lo mejor les va a llamar la atención la cercanía, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser, tienen que apasionarle, ¿no? Yo por lo menos, de mi experiencia, me siento muy orgullosa de ser trabajadora social y yo no me veo haciendo otra cosa que no sea trabajo social. Y yo lo que les recomiendo es que es eso, ¿no? Que cuando elijan sus prácticas sea en función de la línea donde se quieren ir desarrollando, ¿no? Y que sea, bueno, ya estando en la práctica, yo creo que no hay prácticas ni buenas ni malas, ¿no? Y de todas se aprende, ¿no? Aún así de todas se aprende, ¿no? Termina uno aprendiendo, ¿no? Y sacarle mejor provecho. Creo que también deben documentar mucho el trabajo en equipo, ¿no? Porque de repente se tiende mucho a la individualidad. Pero creo que sí, ¿no? Porque finalmente, como tal, ya sean 15, 14, 13 o 16 alumnos, deben jalar para el mismo lado, ¿no? Y eso implica generar un buen proyecto, de trabajo de campo, de práctica, y dos, pues dejarle también algo a la gente, ¿no? O sea, yo creo que a veces nos quedamos, pues, como alumno, yo también fui alumna y pensaba, ¿no? Híjole, es que ¿qué es lo que pesa más, ¿no? O sea, construir el proceso de práctica o dejarle algo a la comunidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que pues, uno siempre está en contacto con la comunidad y en un año llegará uno, llegará otro grupo, ¿no? Pero lo cierto es que lo que dejen ustedes va a generar impacto, ¿no? Que llegue otro, ustedes ya habrán hecho como un cambio y después llegará otro que llegará, ¿no? A también a generar, y siempre creo que es en pro de las personas. Esa es otra pregunta. ¿Alguna experiencia, bueno, tú ya al hacer práctica, alguna con la que te hayas quedado así? En una práctica que te haya dejado como mayor. ¿De mis prácticas? Ajá. ¿Donde yo soy docente? Sí. Yo creo que es mi primera práctica. Yo creo que mi primera práctica marca, porque en ese los chicos no solamente se quedan, digo, de mis prácticas ninguno se ha quedado solamente con ir, ¿no? Se ha hecho más, se ha hecho dado un plus más, ¿no? Estos chicos lo que hicieron fue no solamente el trabajo con los chavos de la secundaria, ¿no? Sino a tratar de que ese trabajo llegara hacia la comunidad, ¿no? Recuerdo mucho que ellos elaboraron un video que les costó, no solamente la cuestión monetaria, ¿no? Sino una cuestión de tiempo, ¿no? Porque dedicaban sábados y domingos a ir a entrevistar a la gente, entre semana, entre tus horas de clases, ¿no? Para ir a entrevistar a la gente, ¿no? Sobre lo que para ellos significaba ser parte de un espacio, ser parte de la comunidad, ¿no? Y cómo querían ellos ver a su comunidad. Y bueno, finalmente fue un video que dura como 20 minutos, 15, media hora, pero creo que fue uno de los mejores trabajos que he tenido. Digo, no demerito mis otras prácticas, ¿no? Pero creo que esa fue la que, por lo menos sí me dejó un buen sabor de boca de que los chicos de las siguientes generaciones de la ENS pues traen como muy buenas ideas, traen como una cuestión ética muy marcada, ¿no? Y eso me alegra mucho. Bueno, gracias. Perdón, ustedes.